Fíjense, pues, un flujo de caja tiene la característica que nos lleva a los ingresos y egresos efectivos que tiene una empresa o una persona, una entidad financiera. Ojo con esto, no debemos confundir flujo de caja con flujo de efectivo. El flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos que elaboramos nosotros los contadores públicos. Llámese balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, evolución o cambio del patrimonio y la nota de los estados financieros. Pero el flujo de caja es netamente entradas y salidas de dinero, porque el flujo de efectivo como estado financiero contempla y considera otras partidas que no necesariamente son ingresos, ventas al crédito, por ejemplo, que no necesariamente son salidas de dinero, las depreciaciones, las previsiones, es decir, los devengamientos, que ustedes ya me entienden eso que es lo que estoy hablando. Este flujo de caja, jóvenes, me lleva a un flujo de caja. ¿Y qué es un diagrama de flujo de caja? ¿No? Un diagrama de flujo de caja es simplemente la representación gráfica de este caja. Y fíjense, tiene un inicio conocido, que es el periodo cero. Y el final no necesariamente puede ser conocido. Aquí puede ser N, en algunas bibliografías, algunos libros lo notan como N, también puede ser infinito, eso depende, quiere decir que son muchos periodos. También una de las características de esto es que hacia arriba vamos a proyectar los distintos ingresos que vaya a empresa o la institución, ¿no? Y desde luego hacia abajo vamos a representar las salidas de dinero que tengamos, las salidas que vamos a tener. Al ser los ingresos vamos a tener signos positivos, ¿ya? Los ingresos van a tener signos positivos, signos negativos, ¿ya? Este es lo que nosotros tenemos que aprender. Un 50% de las 50% de las matemáticas financieras se centra en saber hacer los diagramas de flujo de caja. Cuando usted sabe diagramar, prácticamente ya puede encontrar solución a los distintos problemas que se tengan que desarrollar. Bien, ahora sí. Otro tema importante que ya vamos entrando son las anualidades. Las anualidades las vemos día a día en los distintos créditos que se presentan, ¿no? En el sentido de que son cuotas de un mismo valor, son ingresos de un mismo valor, consecutivos y periódicos, ¿no? Conceptualmente dicen, ¿no? Es una serie de pagos, dependiendo si es que nosotros somos los que prestamos el dinero, nos prestamos, vamos a tener pagos, pero si somos los que otorgamos el crédito, para nosotros serán ingresos. Periódicos. Cuando habla de periódicos, jóvenes, cuando me está hablando de periódicos, ya, cuando me habla de periódicos, no necesariamente son anuales. Estos periodos pueden ser diarios, semanales, quincenales, mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, etc. Esos son periodos que se hacen en cantidades iguales, fíjense, iguales. Acá tenemos A, tenemos B, C y tenemos D. Y todos de un mismo valor. Aguárdenme un segundito, jóvenes. Entonces, también debemos considerar que debe transcurrir un periodo de tiempo. Fíjense, entre 1 y 2 y 3 existe un mismo periodo de tiempo. Ahora, aquí quiero que atiendan algo importante. Aquí estoy hablando de manera genérica. Anualidades. No estoy especificando qué tipo de anualidad estamos estudiando. Ustedes en la anterior asignatura han debido ver de que para cada tipo de anualidad la mayoría de los colegas utilizan una fórmula distinta. Nosotros nos vamos a concentrar en una misma fórmula para todos los tipos de anualidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a razonar conceptualmente entre una y otra y vamos a saber sacar las diferencias y similitudes para que en función a ello apliquemos una fórmula. Entonces, con esa explicación genérica que les digo, yo digo, el presente, cuando usted deba calcular el presente de estas anualidades, siempre, escuchen esto, siempre van a calcular en el periodo cero. Siempre. Es decir, en el periodo cero, ahí usted me va a calcular el presente de esa anualidad. ¿Ya? De esa anualidad. Reitero una vez más, no estoy hablando qué tipo de anualidad. Y fíjense
El presente siempre debe estar en el periodo 0, ¿no? Por un lado, y debe haber transcurrido un periodo de tiempo, un periodo. Por lo tanto, el presente de las anualidades es el periodo 0 y siempre debe estar un periodo antes de la primera anualidad. Por otro lado, si yo empiezo a calcular el futuro de una anualidad, pues siempre la voy a calcular donde se encuentre la última anualidad. Por ejemplo, la última anualidad se encuentra en el periodo 4 y ahí yo voy a calcular el futuro, ¿ya? Ahí yo voy a calcular el futuro de esa anualidad. Y nuevamente, no me interesa qué tipo de anualidad estoy analizando. Yo debo saber que teóricamente, conceptualmente, el presente de esa anualidad, un periodo antes, y el futuro donde se encuentre, en el periodo que se encuentre la última anualidad. ¿Está bien, jóvenes? Hasta ahí, ¿alguna consulta, algo que hayan visto anteriormente y queramos discutirlo ahora? ¿Se va entendiendo? Los escucho. Jóvenes. ¿Está todo claro? ¿Sí? Natalie, ¿usted sigue en clases? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Le comunico, jóvenes, ahí su compañera. Es muy grato tenerla. Ella estudió otra carrera, está haciendo su segunda carrera ahora. Y le digo muy grato porque ella fue alumna mía cuando yo recién ingresé como docente a la universidad. El primer semestre que di clases en la universidad fue mi alumna. El año 2006, que ingresé yo como docente a la carrera de Contaduría Pública, fue mi alumna, ¿no? Y si no me equivoco, ella fue mi alumna en Financiera 1 y Financiera 2, ¿cierto, Natalie? Sí, licenciado, así pues. Bien, se han transcurrido tantos años, caramba, y para mí de verdad es una alegría volverla a ver en mi clase, aunque sea virtual, ¿no? Y bueno, así es la vida, jóvenes. Uno siempre se encuentra en el camino con las personas, y es lo que yo siempre le digo a ustedes, entre compañeros, ayúdense, colabórense. Uno no sabe el momento que va a llegarle a alguien. Miren, yo era auxiliar de cátedra de Villar, actual rector de la universidad, ¿no? Era compañero de aula, así como ustedes, del licenciado Oscar Nogales Roca, que hoy en día es el director administrativo y financiero de toda la universidad. Es decir, él maneja toda la plata de la universidad y se la está ingeniando para que los administrativos, docentes y demás percibamos nuestro sueldo, ¿ya? Entonces, y de verdad que yo me siento contento que mis amigos ahorita estén dirigiendo la universidad. Eso es una alegría porque uno tiene que ponerse contento cuando el amigo le va bien, ¿no? Porque a veces uno siempre tiene a alguien que le extienda la mano y nunca uno debe tener envidia. Más al contrario, si a alguien le va mejor en la vida, uno debe tomar como un ejemplo de referencia para igualar, superar o hacer lo mismo. Bien, es claro. Entonces, resumiendo, las anualidades son varias. Yo sé que las anualidades voy a calcular su presente un periodo antes de la primera anualidad y el otro en la última anualidad o donde se encuentre la última anualidad. Bien, como les hablo de anualidades, no había sido una sola, son 4 los tipos de anualidades básico o combinación de estas. ¿Cuáles? Las anualidades vencidas, las anticipadas, las perpetuas y las diferidas. Ahora, cuando hace rato en la anterior lámina, en la anterior presentación, yo les hablaba de que dónde calculamos el presente y dónde calculamos el futuro, significa que para estas 4 anualidades, ustedes van a utilizar la misma fórmula, ¿ya? Esto me va a ayudar a que ustedes simplemente no se complican con el tema de la fórmula. Bien, veamos la característica de cada una de ellas. Aquí, gráficamente, para que ustedes ya, estamos haciendo un recuerdo. Por ejemplo, ¿por qué se llama vencida esta anualidad acá? Aquí no quería que ustedes reconozcan, pero ya dice, ¿por qué sería vencida? Porque se paga al final del mes cumplido. No del mes. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Qué dimos que se llamaban? Periodos.
Periodo, muy bien, Rocabado, son periodos. Siempre van a ser mensuales, pueden ser semestrales, trimestrales, cuatrimestrales, de acuerdo a cómo yo pacto con mi acreedor o con la institución financiera a la que voy a prestar dinero. Bien, entonces la primera anualidad que nosotros utilizamos y que es la que la banca utiliza son las anualidades vencidas. Debe transcurrir un determinado periodo de tiempo para que recién yo empiece a efectuar el pago. Bueno, hagamos la teoría. Dice que el presente de cualquier anualidad, ¿dónde estaba? ¿Dónde era? En el periodo Correcto. Cero. ¿Y qué más decíamos acá? ¿Qué tiempo tenía que estar antes de la primera anualidad? Tenía que transcurrir un periodo. Correcto. Entonces, fíjense, en este caso directamente yo ya estoy en condiciones de poder calcular el valor presente. ¿Ya? Directamente. O sea, cuando es una anualidad vencida, no hay ningún problema de forma directa. Yo agarro y calculo el valor. ¿Dónde teníamos que calcular el valor futuro? ¿En el 10 dice? En el 10. ¿Por qué el periodo 10? ¿Qué era el periodo 10? ¿Es el presente del antes y el futuro? Es la última anualidad. Exacto. en Ahí se encuentra la última anualidad y ahí tengo que calcular. Entonces yo ahí voy a calcular el futuro. ¿Ya? Bien, esa es una anualidad vencida. Característica, un periodo después de que se recibe el préstamo. Bien, ahora veamos esta que dice anticipada. ¿Qué característica, qué diferencia la encuentran con la de arriba? Se empieza a pagar, digamos, el principio del periodo. A iniciar el periodo y se termina de pagar, digamos, un periodo antes. Ahora sí. Bien, entonces tenemos las anualidades anticipadas. Fíjense, ¿qué diferencia le están encontrando con la de arriba? ¿Qué diferencia hay? el pago de las anualidades al inicio del periodo. Correcto. Entonces, las anualidades anticipadas, adelantadas, siempre se inician desde el periodo cero. Cero. Ahora, aquí viene la pregunta. Teóricamente, habíamos dicho que una anualidad, ¿dónde la calculábamos? En el punto cero, licenciado. Correcto. ¿Cómo hago para calcular estas anualidades sabiendo que el presente de la primera anualidad, ¿cuántos periodos antes debe estar? Uno. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, Bueno. no me complico la vida, jóvenes, no me complico la vida. Hacemos lo que la definición dice. ¿Qué dice? Primero, hace de cuenta que esta anualidad no existe. Bórrenla, imaginariamente bórrenla. ¿Qué se ha vuelto estas anualidades? ¿Cómo se ha vuelto? ¿Qué tipo de anualidad se ha vuelto? Vencida. Vencida. ¿Y qué dice la anualidad vencida para su cálculo de valor presente? ¿Está en el periodo? En el periodo cero. Cero, muy bien. Ahí vamos a calcular el presente, ¿no? El presente de esas anualidades. Perfecto. ¿Cuántas anualidades voy a calcular el presente? ¿Cuántas? 10. 9. 9. Más, ahora sí, aquí viene el detalle, más la que ya está en el presente. Entonces, 9 que traigo al presente, más una que ya está en el presente. ¿Cuántas habían sido? 10. 10. Muy bien. Ahora, vámonos al valor futuro. ¿Dónde será el valor futuro de acuerdo a la definición y a la teoría que les he venido diciendo? ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde se encuentre quién? El último periodo. La última anualidad, que en este caso es la del periodo 9. aquí. Ahí yo debería calcular el futuro. Pero pregunto, si hago eso, no,
¿Cuántas anualidades estaría llevando al futuro? 9. 9. ¿Cuántas son? ¿Y cuántas son? Son 10 Diez. anualidades, Entonces, licenciado. escúcheme bien. Si hice una diferencia con respecto a la vencida, la anticipada, la volví vencida, dijera 9, más una que está en el presente, son 10, para efecto de cálculo de valor presente, el mismo razonamiento debo aplicar para una anualidad anticipada cuando calcule el futuro. ¿Qué? Primero, cumplí el futuro de toda anualidad es donde se encuentre la última anualidad. Ahí yo debería calcular el futuro, pero le voy a poner futuro 1 y más chiquitito, futuro 1. Ahí voy a calcular el futuro 1. ¿Por qué el futuro 1? Porque ahí no sería su futuro, ahí sería el futuro por definición que yo estoy aplicando. Lo que yo tengo que hacer en ese caso, cuando sea anticipada, el futuro va a estar un periodo después de la última anualidad. Ahí voy a calcular el futuro. ¿Ya? Ahí va a estar el futuro que yo voy a calcular. Entonces, primero calculen el futuro de 0 a 9, a 10, ¿no? Pero como cada uno genera interés un periodo, es decir, esta de aquí va a generar un periodo de interés. La del periodo 1, un periodo de interés. La del 2, un periodo. La del 8, un periodo. Y la del 9 también tiene que acumular un periodo. Por eso es que calculamos a día de hoy. Pero sigo cumpliendo el futuro de toda anualidad donde se encuentre la última anualidad. Y ahora ya le aumentamos el y debemos ver qué tipo de anualidades. En este caso nosotros ahorita estamos analizando, ¿no? Anualidades de tipo anticipada. Bien. ¿Se va entendiendo, jóvenes? Se ve fácil ahora la cosa, ¿no ve? ¿Sí? Fíjense que por eso yo les estoy dando esta explicación así magistral, con dibujitos sencillos, para que a la hora de que ya hagamos ejercicio, ustedes se van a dar cuenta rápidamente, ¿no? Porque a veces, ¿qué hacemos? Explicamos los tipos de anualidades, ejemplo 1, y el alumno no sabe, no se da cuenta a la hora de qué fórmula voy a utilizar, cuál es anticipada, cuál es vencida, etcétera, etcétera. ¿Bien? Perfecto. ¿No hay consultas? ¿No hay dudas? ¿Nada? Ya, bien. Continuamos. Vamos a cerrar esto. Ahora sí. Acá hay otro. Acá hay otro tipo de anualidad. Pregunta, jóvenes. ¿Esta será anualidad, sí o no? Esta de acá. Sí, ¿Qué decía el concepto de anualidad? ¿Me recuerden? Deberían ser ingresos o egresos de un mismo valor, ¿no? De un mismo valor. Sí, son de un mismo valor. 10, 10, 10, 10. Cumple. Deben ser consecutivos. Es decir, uno después del otro. Ahora pregunto, ¿estos son uno después del otro? ¿Sí o no? No. No son, porque fíjense, ¿acaso aquí hay anualidad? ¿Acaso aquí hay anualidad? ¿Aquí hay anualidad? ¿Aquí hay anualidad? No. ¿Ya? Esto está mal llamado anualidad de cada 5 periodos. No. No es, esto no son anualidades. Estos serán presentes o serán futuros. Bien. Ahora vamos abajo. Voy a volver a iniciar. Y fíjense, las primeras que vimos, cuando empezaban en el periodo 1, vencidas. Cuando empiezan en el periodo 0, anticipadas. Ambas se deben calcular en el periodo 0. Ambas debo tomar en cuenta que el presente está un periodo antes. Ambas, el futuro, es donde encontremos la última anualidad, es decir, el final de esas anualidades. Y ahora me encuentro con un tercer tipo de anualidad que se llama diferidas. Y fíjense qué diferencia hay respecto a las otras dos que habíamos visto, esta tercera de acá. ¿Qué diferencia le encuentran? Que empieza en el cuarto periodo, no empieza Muy bien. ¿Qué me está diciendo cuando empieza en el periodo 4, jóvenes? ¿Han escuchado hablar a la presidenta Yanine, que hoy se encuentra detenida injustamente? ¿Que hay un periodo de deferimiento? Correcto.
periodo de diferimiento, el periodo de gracia. Él estaba diciendo por eso. Es lo que ha hecho la presidenta anterior, Yanine Áñez, que está detenida injustamente, en mi opinión, justamente, ¿no? ¿Qué dijo? Los créditos a partir de marzo, que arrancó la pandemia del 2020, se difieren. No pasa nada. Hagamos de cuenta que aquí en el periodo cero fue la pandemia en marzo y no van a pagar crédito abril, mayo, junio y recién en julio empiezan a pagar. ¿Sí? Entonces, esas son las anualidades diferidas cuando existe diferimiento. ¿Qué es el diferimiento? Periodo de gracia en el cual no se paga ni interés. Esto es lo que ha pasado en la vida real. Bien, ahora, ¿dónde debo calcular el presente de esta anualidad diferida? ¿Qué creen? ¿Dónde será? En el cuarto. En el En el cuarto. El presente, ¿dónde debo calcular el presente? En el Periodo 6, cero. el presente. ¿El cero? A ver. Periodo cero. Correcto, correcto. El Ahí cero, tengo que calcular el presente. Ahí todas las anualidades dijimos vamos a calcular el presente en el periodo cero. Pero, ahora este ya pero, ¿no? Esta no empieza en el periodo 1 para que un periodo antes esté en el presente. No empiezan, tampoco no empieza en el periodo 0. Está empezando en el periodo 4. Y no debo de olvidarme. El presente de cualquier anualidad, ¿dónde está? periodo cero. En el periodo cero. Periodo antes. Un periodo antes. Periodo 3. Entonces, correcto. Entonces, ¿qué tengo que hacer, joven? Quiero calcular, ¿dónde me dice la teoría? Un periodo antes. Ahí sería como quien dice el presente 1, ¿no? El presente 1. Ahí lo voy. Pero yo también sé que el presente de una anualidad no es el periodo 3. El presente de una anualidad es el periodo 0. Entonces, yo hago cumplir la definición, el presente un periodo antes, sí, en el año 3. El año 3 recién voy a ir al periodo 0. ¿Correcto? Ahí voy a utilizar fórmulas de anualidades y luego voy a utilizar fórmulas de actualización. Pero en sí voy a seguir utilizando la misma fórmula de anualidad. No voy a cambiar. No voy a utilizar una anualidad para un tipo, una fórmula para un tipo de anualidad, otra otro tipo. No, la misma para todos los tipos de anualidad. ¿Estamos hasta ahí? Siguiente. ¿Dónde voy a calcular el futuro de estas anualidades? Que empiezan en el 4 y terminan en el 10. ¿Dónde? Periodo 10. En el periodo 10. ¿Por qué el 10? periodo. Ahí, Ahí termina La última anualidad. Muy bien. Ok, muy bien. termina, dice. Perfecto. Ahora, la consulta, jóvenes, escuchen bien. Diferidas, las diferidas, ¿será que siempre van a empezar en el periodo 4? No, es acuerdo al contrato. No, Lice. ¿Será que puedo tener? No, dice. ¿Desde qué periodo mínimo debe empezar las diferidas? De acá. ¿Desde qué periodo mínimo? Desde el 3, licenciado. ¿Puede ser del 0? No. ¿Qué pasa si empieza en el 0? Sería anticipada, Muy bien, Fuentes. ¿Qué pasa si empieza en el 1? ¿Qué se llamará? vencida. ¿Y qué pasa si empieza en el 2? De ahí empezaría. No empieza la diferida. Correcto, para que sea una diferida, mínimamente debe de iniciarse desde el punto número 2, mínimamente, ¿ya? En el examen muchos agarran y empiezan desde el 4, ¿por qué? Por así nos enseñó, no puede, o sea, un ejemplo que les digo, usted tiene que razonar, si empieza en el 0, pues era anticipada, si empieza en el 1, pues es vencida, por lo tanto quiere decir que si no es en el 2 hacia adelante, se constituye en anualidades de tipo, ¿qué tipo? Diferida. Diferida. Correcto. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Jóvenes. No les he estado claro. Listen, Diga. esta parte no la entendí. Es que pasa que se cortó. Esa anualidad es de 5 periodos, entonces no se considera ni como vencidas ni diferidas, ¿no? Estas
Estas Sí. no son anualidades. No son anualidades. Ahora, para que nos demos cuenta, no. Es para que razonemos. Estas, chao, estas se desaparecen. ¿Ya? Esta sí. Ah, ok. Esta es una anualidad. A ver, ¿quién me explica qué anualidad es esta? Es la anualidad diferida. Anualidad diferida. Anualidad diferida. Correcto. ¿Por qué es diferida? Porque no sea ni en el 0 ni en el 1. Muy bien, excelente, jóvenes. Excelente, bien. Estamos bien. Ahora sí, cerramos esto y entramos a esta última parte para que estemos en el mismo avance. Oiga, ustedes aprenden con mucha más rapidez que sus compañeros de la misma materia en la mañana. De verdad, más rápido razonan. Está bien, me alegra eso. Terminemos. Ahora fíjense, por un momento, olvídense de estos puntitos. ¿Ya? Por un momento también, olvídense de eso. ¿Qué anualidad es? ¿Ya? Lo voy a trabajar. Listo. Ahora fíjense, jóvenes. Por un momento olvídense de estos puntitos. Y a ver, escúchame bien. Concéntrense en estas anualidades. ¿Qué anualidad sería esta, jóvenes? Vencida. Anualidad Vencida. vencida. Vencida, perfecto. Vencida porque inicia en el periodo. Bien. Y cuando ustedes se encuentren con una anualidad y puntos suspensivos, quiere decir que esta anualidad empieza uno y nunca termina. Ese tipo de anualidad, ¿no? Un nombre. ¿Dónde está mi borrador? Ese tipo de anualidad recibe un nombre. ¿Y se llama? ¿Qué se llama? Perpetua. Entonces, esta anualidad es una anualidad vencida, perpetua. ¿Qué tipo de anualidad está? Olvídense por un minuto los puntitos. ¿Qué tipo de anualidad sería esta? Diferida. Diferida. Pero ahora le aumentamos los puntitos y es una diferida. Muy bien. ¿Dónde voy a calcular el presente de esta anualidad perpetua? ¿Dónde? El punto 0. Muy bien, caramba. Exactamente. Ahí voy a encontrar el presente. Perfecto. ¿Y el futuro? En el punto 6. En el 6. Pero si no sabemos hasta cuándo es, esto es perpetuo, no tiene finalización. En el 5. Anualidad 5, licenciado. No se No existe. Infinito, ¿no, No Lisa? existe, no hay. No hay. Es infinito. Eso, mejor lo vamos a borrar y le vamos a colocar para que se entienda mejor, ¿ya? Aquí vamos a escribir mejor. Aquí es infinito. ¿Ya? Entonces, cuando sea una anualidad infinita, perpetua, cualquier tipo de perpetua que sea, no se puede calcular el futuro. ¿Por qué, profesor? Porque no sabes dónde vas a calcular el futuro. ¿Pero puedes calcular el presente? Sí sé. ¿Por qué? Porque el presente es el periodo cero. ¿Bien? Lo mismo acá. ¿Dónde será el presente de esta anualidad, jóvenes? El 0 y después el presente. El punto 3. Primero. después en el 0. Presente. En el 0. Correcto. Primero ahí, ¿no? Y después recién calculamos el futuro al periodo cero. ¿Ya? Después. Listo. ¿Dónde estará el futuro? Infinito, Lisa, igual. ¿Qué significa que es infinito? No existe. Muy ¿Por qué no bien. existe, Lisa? Excelente. ¿Listo? Bien. Eso es. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Sí, Lisa. Está muy bien, Lisa. Perfecto. Voy a dejar de compartirles.